y en el cual hablábamos de qué era el sistema eléctrico, la carga de energía, las consideraciones que involucraban este flujo de electrones que era a través de las cargas, se denominaba a este flujo de cargas corriente y a la fuerza que manejaba el flujo de carga, tensión, ¿no? De ahí salió lo que vendría a ser el término voltaje para las fuentes de energía y corriente amper, ¿no? Para todo el flujo de electrones. De ello se involucraban los circuitos que eran los tres elementos, resistencia, corriente y voltaje, en que jugaban con la ley de Ohm, ¿no? Posteriormente se manejó la ley de Kirchhoff, que eran las dos fundamentales, ¿no? Conservación de energía potencial, que vendría a ser bajo las condiciones de la fuente, voltaje, que todo circuito cerrado o una malla o nodo, pero una malla, un circuito, como quieren llamarle, siempre va a conservar los voltajes respectivos, ¿no? Y va a ser la suma de todos los voltajes iba a ser cero, teniendo en cuenta que el voltaje de la parte resistiva era un valor negativo. Y la siguiente ley de Kirchhoff, que era la segunda, conservación de la energía cinética, que era el flujo de corriente en un nodo o un punto de unión, ¿no? La sumatoria de las corrientes iba a ser la misma, ¿no? O sea, como si tendríamos involucrado, si iba a la derecha, a la izquierda, a la hora de volver a encontrar circuito, sumaba y aumentaba la corriente. O sea, todo el mundo, todo lo que entraba y salía dentro de uno, el flujo de corriente iba a ser igual a cero, ¿no? Ello generó posteriormente que se tomara en cuenta de cómo se formaba la energía eléctrica en el Perú, ¿no? Partiendo de las fuentes de energías que vimos que el gran porcentaje, más del 50%, ¿no? Se involucra a centrales hidroeléctricas, ¿no? Bajo la fuerza del agua, ¿no? De las caídas de agua, lo cual generaba que esta caída diera fuerza a grandes turbinas y estas turbinas fueran las que eh, generaran la energía eléctrica hacia las zonas rurales y urbanas del país, ¿no? Vimos involucrándose que se estaba considerando que el traslado de la energía hacia el punto final, que era el usuario, ¿no? Demandaban de que tengamos empresas generadoras que alimentan la energía, forman la energía, las que transportaban la energía, ¿no? Con sus estaciones, ya sean sus estaciones elevadoras de energía o todo lo contrario, ¿no? Disminuían la energía o distribuidoras al último y que estas empresas se encargaban, ¿no? De trasladar la energía de la central hidroeléctrica hacia la empresa distribuidora, ¿no? La cual entregaba al usuario final, ¿no? Toda la energía correspondiente, ¿no? La gran diferencia estaba involucrándose en las potencias, ¿no? Que se involucraban dentro de las grandes cantidades de voltajes, ¿no? O de grandes cantidades de potencias, hablábamos en megawatts, kilowatts, ¿no? Hasta que lleguen a involucrarnos al hogar que simplemente era un sistema de 220 voltios, ¿no? Inclusive se manejó lo que era la información de lo que es la distribución monofásica y trifásica, ¿no? Teniendo en cuenta que podíamos tener 220 voltios, 380 voltios, 440 voltios, que mayormente se involucraba dentro de esas cantidades las dos últimas a zonas industriales o zonas rurales, ¿no? De ahí involucraba lo que era directamente ya la entrega final, ¿no? Al usuario, ya sea al usuario de casa, al usuario de una fábrica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de todo esto, en breve resumen, ¿qué es lo que ya se consigna dentro del trabajo de la ingeniería, sobre todo dentro de la que se involucra mucho la parte de la ingeniería civil, ¿no? O las consideraciones de construcción de las obras civiles, ¿no? Que es parte ya, digamos, de tener en cuenta que a la hora de ejecutar una casa habitación, una zona de edificio, un centro comercial, ¿o no? Un hospital, ¿no?
bajo las mismas normativas del Reglamento Nacional de Edificación, ¿no? Lo que se tiene que tener en cuenta es la demanda y carga eléctrica, ¿no? La cual me va a permitir, ¿no?, tener en consideración la suma de la intensidad de esa potencia de placa de todos los artefactos de consumo dependientes del sistema de distribución de energía eléctrica, ¿no? O de una parte de él constituyendo su carga, conectada, ¿no?, y representando la máxima demanda posible a una instalación. En otras palabras, tengo que sumar la potencia de todos los equipos, de todos los componentes que voy a tener dentro de una casa, un edificio, un centro comercial, ¿no? Y los cuales van a generar que toda la suma de potencia, ¿no?, me genere una demanda, esa es la necesidad. ¿Y por qué partimos de que tengo que sumar? Porque simplemente bajo esos criterios voy a saber qué tipo de materiales voy a tener que utilizar para poder dar y otorgar el servicio eléctrico para la funcionalidad de todos sus artefactos o componentes que se tengan que involucrar dentro, ¿no?, de toda la habilitación urbana o edificio o centro comercial que se involucre, ¿no? Para ello, ¿no?, necesitamos tener en cuenta lo que vendría a ser la carga eléctrica para generar la demanda, que es la cantidad de electricidad que una serie de consumidores necesitan para abastecer sus necesidades, ¿no? Ya de ahí ya estamos partiendo de cierro una demanda eléctrica. ¿Qué tengo que hacer? Evaluar qué es lo que va a consumir. Va a tener, por ejemplo, si hablamos de una casa, todos los artefactos de iluminación que se van a involucrar dentro de la casa, ¿no? Que en este caso son que todos los ambientes tengan su luminaria respectiva, ¿no? Dentro de ese aspecto, vemos qué tipos de comunes de equipos se tienen que involucrar. Toda casa tiene involucrado lo que vendrían a ser un tipo de equipos, como pueden ser dentro de la cocina, lo básico, ¿no?, que viene a ser refrigeradoras, ¿no?, microondas, que al final tiene una potencia, y eso lo tengo que sumar dentro de mi cuadro, ¿no? Si hablamos de lo que es una sala, un estar de espera, por lo general es un televisor, ¿no?, un equipo de música, o involucramos también posiblemente la conexión del internet, del equipo de internet. Si hablamos del ambiente ya del dormitorio, posiblemente ahí estaríamos hablando de computadora, de un televisor, y así sucesivamente, ¿no? Se van acumulando todas las cantidades de potencia para poder determinar que esa casa o esa habitación, departamento, como se le podía denominar, tenga la suficiente carga eléctrica para generar esa condición de demanda, ¿no? Si involucramos que eso estaría dentro de un edificio, tendríamos que multiplicarlo por la cantidad de cuartos o departamentos que se generen dentro del mismo edificio, ¿no? Y así poder determinar. La demanda eléctrica, ¿no?, va a depender de la evaluación del estudio que haga, en este caso ya el electricista, ¿no?, que va a permitir que su resultado que se tenga pueda definir cuántos amperios va a requerir para esa habitación, ¿no?, o habitación urbana, vamos a generalizarlo, ¿no? Y de ahí definir qué tipo de selección de materiales, componentes voy a tener en cuenta, ¿no? Ya sean estos los conductores, fusibles, interruptores, ajuste de protección, balanceo de cargas, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Y también definir, ¿no?, qué tipo de cables, ¿no?, toda la cablería que se va a requerir, ¿no? Y ahí es donde parte más, digamos, el origen ya del inicio de las obras civiles. ¿Por qué? Porque todo lo que vendría a ser ya la conducción de tuberías, cablerías que se den, ya es parte ya de todo lo que corresponde a canalizaciones y acometidas, ¿no? Dentro de lo cual se tendría una canalización de tuberías, ¿no?, que permitan tener, digamos, una vía de canalización adecuada para todos los tipos de cables que se van a utilizar, y que permita tener también las acometidas externas desde la alimentación que pueda tener el proveedor hacia el punto central interno de la casa habitación, ¿no? Hablando de lo que es ya canalizaciones externas, ya dependería de muchos factores por lo que puede otorgar el proveedor del servicio, ¿no?
que posiblemente puede hacer toda una canalización subterránea que demandaría todo un trabajo dentro de la obra civil de excavación, de zanjas, posiblemente crear buzones, que comúnmente nosotros lo llamamos, pero dentro de la norma están como cámaras, ¿no? Dependiendo también de las condiciones que se evalúen del terreno y las condiciones que se evalúen dentro de lo que vendría a ser el tránsito, si es que simplemente se necesitan determinadas tuberías con condiciones de cama de cemento, que le llaman comúnmente, o ductos de cemento para ingresar las tuberías correspondientes, ¿no? Todo eso ya y se involucraría dentro de una evaluación a tenerse en cuenta, ¿no? Ahora, las tuberías juegan un papel importante por su diámetro en la cantidad de cables que se van a utilizar, ya que a medida que la potencia es mucho mayor, los diámetros de los cables tienen que ser más amplios, ¿no? El uso de cables de mayor diámetro o mayor calibre, ¿no? Es el que me va a generar una mejor transmisión de potencia, ¿no? En cambio, cuando yo tengo menor potencia, los cables tienden a ser más delgados, ¿no? Y ese diámetro es la que se tendría que tener en cuenta para el diámetro de la tubería a emplearse, ¿no? El tipo de tubería, su diámetro también tiene una evaluación, una fórmula, que más adelante se lo voy a involucrar, en donde tengo que tomar en consideración varios factores que se dan, ¿no? O variables que se involucran para poder definir cuál es el diámetro de tubería a utilizarlo, ¿no? O viceversa, también yo tengo una determinada tubería a utilizar y cuántos cables puedo pasar por esa tubería, ¿no? Dependiendo de su diámetro que se tenga, ¿no? Esos factores que se dan es dependiendo también, por ejemplo, el caso de que yo tengo una pared, ¿no? Que se está formado y la cual puede ser en drywall. En drywall, digamos, no tengo que aplicar, simplemente definir el diámetro de tubería, por lo general son 3/4, ¿no? 20 milímetros de diámetro o de 1 pulgada, 45 milímetros de diámetro, y los cuales se define dentro de las mismas consideraciones del drywall, ¿no? Ya que al final se tapa con las placas de cemento y se pueda trabajar directamente el pase del cable, ¿no? A esa definición correspondiente, dependiendo del tipo de cable, se puede definir qué cantidad de cables puedo pasar, considerando de que el cable, ¿no? Por su debido diámetro correspondiente, tiene que tener una holgura, o sea, no vamos a utilizar el máxima cantidad, sino a veces se utiliza o se considera un 40% de utilización de requerimiento y eso me va a permitir definir las condiciones necesarias dentro de lo que viene a ser el factor de obra, ¿no? En este caso de construcción sin drywall, ¿no? Si es pared, ya sabemos que la pared, al picarlo, si es de ladrillo, siempre se utiliza tubería de lo que corresponde a 20 milímetros, 3/4, ¿no? O de 1 pulgada, 25 milímetros, ¿no? No más allá se involucra otro tipo de tubería. Y eso está definiendo, dependiendo del diámetro, cuántos cables van a pasar, ¿no? Por otro lado, ya las canalizaciones externas, las variantes dependería de por dónde lo voy a considerar. Si es tránsito pesado, obligadamente la zanja tiene que tener un recubrimiento correspondiente, porque es parte de pista, ¿no? Y si es jardinería, también tendría que tener ciertas condiciones características que se puedan dar, ¿no? Y ni hablar del tipo de buzón a utilizarlo, porque eso ya dependería de las construcciones, de acuerdo a las definiciones del Reglamento Nacional de Construcción, la EM 040, donde te da la característica de los buzones, ¿no? A tenerse en cuenta, ya sea con tapa de cemento o tapa, ¿no? De fierro, con las normativas que se puedan dar, ¿no? Entonces, es por eso que el trabajo de la demanda eléctrica me va a llevar al final, ¿no? ¿Qué condiciones o características va a tener esa obra civil de las cometidas o canalizaciones que se involucren, ¿no? Para poder tenerse en cuenta las cantidades de insumos, cables a eh, tenerse que
depender, ¿no? En otras palabras, de las medidas que se tengan, ¿no? Ahora bien, todo esto también está reglamentado, ¿no? Las condiciones que se dan dentro de lo que es una demanda eléctrica tiene también los llamados factores de demanda, ¿no? La demanda máxima que se involucra, ¿no? Es la que va a leerse en kilowatt, que existe en el periodo de facturación y se puede calcular a partir de la energía consumida en 15 minutos multiplicado este valor por 4 veces, ¿no? Lo cual me va a dar unas condiciones de lectura, ¿no? De consumo a lo que comúnmente uno puede tener, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser las condiciones de energía eléctrica, cuando yo tengo un ambiente, ¿no? Y consumo energía, puedo saber cuál es mi demanda, ¿no? Porque doy una lectura a lo que comúnmente uno hace dentro del periodo de facturación, ¿no? Para hacer una carga hemos dicho que hay que hacer un censo. Simplemente es un listado. Es un listado normalmente de que viene a ser la cantidad de watts que requiero. Recuerden de que el watts es igual al voltaje por amperios, ¿no? El V por A, ¿no? Y podemos ahí encontrar los datos de placas que se puedan dar. Ahora, tengan en cuenta que nosotros tenemos los términos dentro de lo que es corriente continua, lo que es potencia directamente real, ¿no? Pero cuando es corriente alterna, ahí se maneja lo que comenté. La potencia es considerado aparente, que es volampere, VA o kVA cuando hablamos en kilovolampere, y la potencia activa es la potencia en watts, que es lo que consumimos, y la potencia reactiva, ¿no? Es la que se considera dentro de lo que corresponde a la influencia de aquellos elementos como viene a ser el capacitor o el inductor, ¿no? O bobinas que se pueden presentar dentro de las mismas condiciones de los equipos o las condiciones del mismo cable de la línea de alimentación, ¿no? Que me genera lo que en realidad me perjudica dentro de lo que vendría a ser la pureza de la potencia a darse, ¿no? Eso estuvo involucrado dentro de una referencia de una anterior diapositiva, en la sesión 1, si no me equivoco, y creo que le involucré una gráfica que es común, que se ha hecho muy popular, acá, esta gráfica, ¿no? Con respecto a lo que era potencia, ¿no? La reactiva formada por la espuma, porque al final es una pérdida, energía perdida, no la voy a utilizar. Y la potencia activa, ¿no? Es la que comúnmente utilizo, ¿no? Es una imagen popular que se hizo o se viralizó, ¿no? Cuando se quiso explicar lo que era la potencia aparente, ¿no? Que es el kVA, y al cual yo consumo simplemente lo que es potencia activa, ¿no? Y esto es lo que se tiene que tomar en cuenta en la carga, ¿no? Lo que es la potencia reactiva, lamentablemente se va a dar. ¿Por qué? Porque algunos elementos ya involucran lo que es capacitores y bobinas, ¿no? Y lo cual generan reacciones ante las frecuencias de transmisiones que se den, ¿no? Y eso es lo que siempre se tiene en cuenta, ¿no? Y tomé este ejemplo porque se hizo viral, más entendible, de que la potencia reactiva, si uno toma la cerveza, prácticamente lo que consume es la potencia reactiva, que viene a ser líquido, ¿no? Y la espuma desaparece, no me llena, no me hace gracia, en otras palabras, ¿no? Y lo cual estaba dándose dentro de lo que era esta condición, ¿no? Y el factor de potencia es el coseno del ángulo. Lo que se busca es que este factor de potencia, ¿no? Tenga ángulo cero. ¿Por qué? Porque esta potencia aparente fuera la misma potencia activa. Y lo cual permitiría que este factor, coseno de cero es 1, factor de potencia igual a 1, me permita que lo que yo consumo es lo mismo que la potencia aparente, ¿no? En otras palabras, ahí se buscaba
buscar obtener mayor consumo o sacándole mayor provecho a este tipo de potencia, ¿no? Que en consideraciones a las cargas de UPS se da, ¿no? La nueva tendencia tecnológica tiende a que la efectividad de los UPS, unidades de sistema de unidad de potencia, ¿no? Su efectividad sea ya al 99.99%, ¿no? Y las pérdidas sean mucho menores, ¿no? Lo cual, digamos, no lo podemos encontrar en los estabilizadores, ¿no? Si ustedes compran estabilizadores, no le venden en potencia en WAC, sino le venden en potencia KVA, ¿no? Y le dicen su factor de potencia. Si su factor de potencia es igual a 0.8, lo que consuman no multiplican, o sea, lo que hay día en consumo a potencia aparente, si es 1000, multiplican por 0.8, lo cual va a 800, que es la pureza de energía que pueden utilizar. Por eso es que se hace la referencia de carga para saber exactamente el tipo de pureza que se va a tener de la potencia. Al tener las cargas o cuadro de cargas, ya es interpretado dentro de un plano eléctrico y se tiene una visión clara, ¿no? Y se puede definir las instalaciones de las canalizaciones o componentes eléctricos que se va a tener esa vivienda, ¿no? Se indica también que las cargas corresponderían a luminarias, tomas generales, tomas especiales, ¿no? O la cantidad de circuitos que se puedan tener dentro del caso de las mismas necesidades que se requieran, ¿no? Tenemos varios tipos de circuitos de alimentación, por ejemplo, en una casa tengo un circuito de iluminación independiente de lo que es un circuito de tomas eléctricas que se puedan dar, ¿no? En un ambiente, una casa, un departamento, ¿no? Y ahí que ante una falla que pueda haber en la toma eléctrica, ¿no? Esta no perjudique lo que es la iluminación y viceversa. Se puede perjudicar la iluminación, ¿no? Pero sin embargo se mantienen las tomas eléctricas correspondientes, ¿no? de, de alimentación. Ahora, no solamente tengo tomas eléctricas, un circuito general de tomas eléctricas, sino que las tomas eléctricas tienen sus circuitos independientes para la que es toma eléctrica de emergencia, ante cualquier falla, como el caso de un apagón, inmediatamente todo el sistema de emergencia eléctrico funciona, tomas eléctricas estabilizadas, ¿no? Que mantienen, digamos, un tipo de alimentación estable en el voltaje, o sea, mantienen los 220, y un tipo de alimentación de toma interrumpida, ininterrumpida y estabilizada, que corresponden a aquellos equipos que no pueden fallar ante cualquier eventualidad, ¿no? O sea, no se pueden apagar, en otras palabras, ¿no? Que por lo general se dan mucho en hospitales donde hay equipos biomédicos que se conectan al paciente y estos no pueden apagarse, ¿no? Y los cuales están conectados a una toma estabilizada ininterrumpida. Ante cualquier falla que suceda en la parte eléctrica, inmediatamente está el sistema de emergencia que lo mantiene en funcionamiento sin perder la continuidad de alimentación hacia el paciente, ya sea un electrocardiograma, un sensor de ¿cómo se llama?, de signos vitales, etcétera, etcétera, que se utiliza y los cuales no pueden parar en ningún momento su funcionalidad, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, la casa habitación, ¿no?, busca, ¿no?, considerar todos los componentes de energía eléctricas que se requieran o posiblemente aquellos que se presentan para poder saber y definir los tipos de elementos, cables, ¿no?, dispositivos que va a tener todo el sistema eléctrico y a la vez me permitan definir toda la canalización a cometidas que se puedan dar, ¿no? Tenemos involucrado lo que es una cometida empotrada, que viene a ser por las tuberías PVC, que como dije, en paredes o muros se utilizan de 25 milímetros a 20 milímetros, ¿no? Y las tuberías que ya son adosadas, que en este caso protejan el cable, y que son con tuberías MT, ¿no? Y los cuales pueden variar también de 20, 25 hasta 50, porque también se puede trabajar con tuberías de 2 pulgadas,
¿no? Y teniendo en cuenta de que estas tuberías protegen todo el sistema de la línea de alimentación eléctrica a través del cable, ¿no? Hay una imagen, lo que busca en la parte inferior dice una cometida número 8 AWG, ¿no? La definición del tipo de cable AWG o numeral 8 depende de la cantidad de potencia que se ha definido y eso me va al diámetro. Directamente al darme el diámetro ya defino, ¿no? Qué tipo de tubería voy a trabajar, ¿no? Si necesito trabajar con una tubería, digamos, de cometida de 2 pulgadas, 3 pulgadas, 4 pulgadas, ya está definiéndose, dependiéndose del diámetro respectivo, ¿no? Y también me da a conocer dentro de la misma diseño arquitectónico cuál va a ser el punto de definir la entrada y si tuviera varios niveles o pisos, el punto de acometidas hacia los siguientes niveles, ¿no? Los cuales también se define dentro ya el desarrollo, primero de la arquitectura y el desarrollo ya de la obra civil a tenerse en cuenta, ¿no? Estas acometidas. Las acometidas a tenerse en cuenta también van a las dimensiones dependiendo de las condiciones de la carga, ¿no? Tal vez pase tuberías, ¿no? 3, 4 tuberías que me definirían una acometida con respecto a 30 por 40, si es que tengo que pasar bandejas, si puedo pasar tubos, ¿no? O escalerías, que comúnmente se le llaman, o tendría que poner una ubicación de un tablero para una distribución, ¿no? O para, aparentemente, en la parte arquitectónica dicen, no, eso no se puede, queda feo, le genera una falsa columna para que lleve toda la tubería hacia el siguiente nivel, etcétera, etcétera, ¿no? Ese ya es parte de diseños que se involucran a las canalizaciones para todas las instalaciones. Por eso es esa parte donde dice instalaciones. ¿Yo qué necesito para una instalación? En este caso, eléctrica. Simplemente llegar a este punto, conocer cuál es la demanda para definir todos los elementos que se requieran y de ahí, una vez definidos los elementos, de acuerdo a la demanda de carga, ¿no? De acuerdo al censo que he hecho, involucrar cuál va a ser la ruta a tenerse en cuenta y definidos en los planos correspondientes para su desarrollo posterior como una obra civil. Los planos simplemente te van a mostrar la característica. En cada plano se incluye el cuadro de cargas, ¿no? Los cuadros de cargas estarían dándose al tipo de carga, la lámpara de pasillo, por ejemplo, en la primera imagen que tenemos en la parte superior, contactos aislados, contactos cúbicos, carga de protección, que 15 amperios, ¿no? Voltaje 127, corriente en amperios 4.72, carga en watts, la multiplicación que involucra 600, ¿no? Ya sea F1, F2, que vendría a ser las consideraciones de cuántos tipos de lámpara voy a utilizar, ¿no? Por otro lado, digamos, en el siguiente cuadro tenemos motores, dispositivos, molinos, o sea, son todos los componentes o equipos que van a necesitar carga eléctrica, ¿no? Y se definen directamente toda su potencia a utilizar, o sea, su voltaje, ya sea en la línea de 220, 380 o 440, ¿no? Que por ejemplo en este caso el soplador necesita una voltaje 440, ¿no? O casi todos tenemos acá involucrado con 440 y se define directamente cuál es su potencia. Ante ello voy a involucrar todas las cargas por fase correspondiente, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3 es trifásico. Hemos visto en la clase anterior que por lo general todo lo que es equipos, motores, se maneja en trifásicos, ¿no? Y las consideraciones, por ejemplo, de qué cantidad de luminarias voy a utilizar. Por ejemplo, yo estamos hablando de cada luminaria me consume 250 watts y tengo 8, ¿no? Y lo cual me genera ya una cantidad determinada, ¿no? La fase 1, 1000, la fase 2, 1000, en las distribuciones correspondientes, ¿no? Su total son 2000, ¿no? Claro, si multiplicamos 8 por 250, ¿no? Tendríamos 2000, pero los 2000 del total que tengo está dividido por las fases correspondientes, ¿no?
y lo cual al final tendríamos toda una referencia de cantidades a tener en cuenta, ¿no? De igual forma, el cuadro de carga tenemos involucrado y lo que mayormente se involucra dentro de los planos, ¿no? Cuadro de carga se ha nombrado 220-60 Hz, sus ubicaciones, ¿no? Su consumo debido, ¿no? Y ya me está definiendo por la totalidad de circuitos cable de día que se va a utilizar, qué tipo de ducto voy a tener en cuenta, ¿no? Y lo cual ya empieza las consideraciones, ¿no? De materiales para la obra civil a desarrollarse dentro de las canalizaciones. Bueno, este es un grafo de distribución, ¿no? De los tableros eléctricos, ¿no? Y los cuales ayudan a definir de qué tablero alimenta a qué subtablero, ¿no? O también a qué niveles de pisos se están alimentando, ¿no? En definitiva, el cuadro de cargas va a permitir, ¿no? Un resumen de las potencias de los dispositivos o elementos eléctricos que se va a tener que instalar en una habitación urbana, en un centro comercial, ¿no? En cualquier, digamos, edificio también, hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? De otro punto de vista, se pudiera entender que el cuadro cuadra como una interpretación de forma de tabla o cuadro, ¿no? El nombre lo dice, es un cuadro de cargas, ¿no? O sea, al final voy a tener una matriz donde me va a representar todo el tipo, ¿no? De datos de potencias a tenerse en cuenta, ¿no? Algo en común es que el cuadro de cargas se agrega a la misma hoja de plano o junto con el diagrama unifilar en la ingeniería eléctrica, ¿no? Algo en común que se hace en la información. ¿Por qué se agrega? A veces dice, por no lo agregues, manda un Excel que sepa. No, es que al final, dentro del mismo Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que manda es el plano, ¿no? La prioridad principal es el plano. Entonces se plasma en el plano para que este, cuando sea evaluado, se toma como elemento principal lo que está escrito ahí, ¿no? Que lo puedes involucrar dentro de una especificación o de otro documento, está bien, pero en el plano, como principal elemento, ¿no? De prueba, es lo que está escrito en el plano, ¿no? Y tiene primacía sobre otras documentaciones. Es por eso que se toma en cuenta de que el plano tenga todo ese tipo de distribución. Bueno, ahí tenemos una referencia de un plano donde ya se toman en consideración las distribuciones de acuerdo a la misma ya elementos que se han tenido en cuenta, ¿no? Y esa distribución que se hace ya se está considerando los tipos de tuberías, dimensiones, sobre todo que se va a tener, ¿no? En cuenta, ¿no? Ahora, estas tuberías, por lo general, creo que le manifesté, sus dimensiones dependen mucho dentro de las mismas condiciones. Por ejemplo, si es a nivel de piso, se sabe que tienes un nivel de capa, ¿no? De protección, un subpiso, y que no debe pasar más de 5 centímetros, hasta 10 algunos le dan, ¿no? Entonces quiere decir que yo máximo una tubería, por eso le dije de 25, es lo que consideran, ¿no? Si el tubería es mucho mayor, ya hacen otro tipo de construcción, ¿no? De manejo de, de preparación de mezcla o niveles correspondientes para poder darle, digamos, el cubrimiento y protección al caso. Y tampoco es que no sea el piso elevado, porque un piso elevado genera problemas en la misma distribución arquitectónica que se presenta, ¿no? Ahora también la tubería lo pones en la losa, ¿no? En el techo, en otras palabras, ¿no? Y que también se define ahí directamente dentro de lo que vendría a ser de 200, de 25 milímetros, una pulgada, o 3/4 pulgada, 20 milímetros, ¿no? Y los cuales también que se distribuye son para lo que es la alimentación de las luminarias, ¿no? Y actualmente la tendencia de la luminaria es consumir menos voltaje, ¿no?
por las mismas condiciones que la tecnología de iluminación está basada ahora en LED, lo cual no necesita mucha energía como anteriormente se tenía, ¿no? Se tenía, si hablamos de la iluminación por lo general hace 3 décadas atrás eran simplemente de bombines o bombas que se manejaban 75 watts o 100 watts, ¿no? Algunos que tenían a veces hasta 150 watts, ¿no? Y que te consumía bastante energía eléctrica y aparte que irradiaban y generaban bastante calor, ¿no? Ya la tendencia tecnológica comenzó a modificarse y se generó bombas de menor batiaje y con mayor iluminación, por lo cual salió la definición de lúmenes, ¿no? Que era la cantidad de evaluación de presentación visual de la iluminación en referencia a la luz blanca, a la iluminación de día, ¿no? Y actualmente se utiliza lo que es ya tecnología LED, ¿no? Lo cual te consume mucho menor, ¿no? Y mayor iluminación, ¿no? Y esto hace de que el LED trabaje con menor flujo de carga, menor amperaje, y el cable ya no sea tan grueso como anteriormente, ¿no? Sea más delgado. Inclusive tiende a ser ya, digamos, un cable, digamos, de material tipo una mezcla de aluminio, ¿no? Vamos a pasar por acá una referencia de los tipos de cables que están, que van a permitir, ¿no? Dependiendo de las condiciones de potencia, ¿no? Se tendrá que tener un tipo de manejo de combinación, ¿cómo se llama? O aleación de este componente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la familia de cable de construcción, que se maneja dependiendo de lo que vendría a ser el voltaje de ruptura a 90 grados centígrados, ¿no? Cable de tensión, que es el más común que nosotros utilizamos en casa, los llamados flexibles, va bajando, ¿no? La cantidad de manejo de voltaje y cables de media tensión, ¿no? Que son los que mayormente se utilizan dentro de las cometidas, ¿no? Esta información te involucra el nombre y la protección del tipo de cable que se da, ¿no? Que en este caso para ustedes es irrelevante porque esto lo maneja el ingeniero electricista, ¿no? A usted solamente le interesa saber cuánto es el diámetro del cable y cuánto es la cantidad de tubería que vas a utilizar, ¿no? Para poder definir ahí en el proceso constructivo, ¿no? Y donde se utiliza, como le dije, en lugares secos, mojados, ¿no? El nombre del cable, la letra de identificación se le da. Y lo que vendría a ser, ya hay un tema normativo que es el tipo del cero halógeno, ¿no? Que corresponde a que todo cable eléctrico tenga dentro de su protección o chaqueta, ¿no? Un estándar, ¿no? De norma que internacional que es bajo densidad, bajo humo y cero halógeno, ¿no? Lo cual permite de que ante una propagación de incendio este cable no afecte a las personas que están en evacuación. ¿Por qué? Porque simplemente la propagación de humo genera problemas de desplazamiento de la persona y visualización a la ruta de escape. Y dos, el halógeno al combinarse con el agua, en este caso puede ser los rociadores, genera un proceso químico que asfixia a la persona. Entonces la persona no moriría por el fuego, sino moriría justo por la combinación química que se pueden dar, ¿no? Y bajo estas circunstancias es donde ya se modifica ciertas consideraciones, ¿no? Para lo que corresponde a la chaqueta de protección del cable, ¿no? Por eso eso tiene tendencia a demandar humos, por eso cero y gases tóxicos. Los gases tóxicos es el cero halógeno y baja emisión de humos, ¿no? Los humos, por la misma que no dejan visualización
¿no? Obstaculizan el recorrido a veces de las personas de evacuación y gases tóxicos que generan prácticamente ya el problema de muerte a la persona, que son partes ya de todo, de una norma estándar internacional que se da, ¿no? Los cables, como dije, el metal que se utiliza, ¿no? El tipo de coeficiente de fuerza ruptura que se da y la elongación viene a ser obviamente el doblamiento que se puede utilizar, ¿no? Y hay combinaciones que se involucran dentro de lo que ya viene a ser aluminio, aleación, ¿no? El mejor conductor de lo que es el, el flujo de electrones en realidad es el oro, pero un cable formado por combinación de oro es carísimo y aparte que tendría muchos problemas. Por eso se utiliza el cobre. Pero de entre estas condiciones del cobre hay combinaciones de aluminio que se dan. Ahora, ¿hay conexiones en oro? Sí, pero las conexiones de oro son de tramos o distancias pequeñas. ¿Dónde involucra, por ejemplo, ese tramo de conexión en oro? Simplemente los procesadores del computador, los pines de conexiones son en oro, porque es la mejor conducción que tiene el electrón. Son valores típicos de la norma que se dan, ¿no? Y bueno, donde se habla de resistividad eléctrica ya es una fórmula que mayormente es por la longitud y el tipo de combinaciones químicas que se puedan presentar, ¿no? Que para eso es el alfa, ¿no? Conductores, que viene a ser el factor de conducción, por lo general en este caso lo ponen para el cobre, ¿no? Y los valores de temperatura. Esto ya es una fórmula, ¿no? Que me imagino lo hayan tenido ustedes dentro de lo que corresponde al estudio de física, ¿no? Ahora, es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Igualito que lo que es el cálculo para el diámetro de la tubería o el cálculo para saber cuánto cable puedo pasar por esa tubería, ¿no? También son fórmulas que se dan, ¿no? Pero por lo general ya todo es un aplicativo, ¿no? Solamente ponen número de dimensión de tubería, diámetro, 25 milímetros, ¿no? Diámetro del cable, por decir, 0.8 milímetros, ¿no? Involucra este tipo de variantes que se pueden dar, es decir, a cualquier porcentaje, ¿no? de holgura se va a requerir, ¿no? El tipo de temperatura a manejarse. ¿Por qué? Porque la tubería, con el tiempo, por la misma presión, temperatura y presión del cemento, sí que está empotrado, su diámetro es modificado. De acuerdo a las evaluaciones, se toma en consideración el diámetro a un 80%. ¿Qué quiere decir? Si yo tuviera una tubería de 20 milímetros y está empotrado, el diámetro a considerarse ya no sería 20 milímetros, sino sería a un 80%, a un 0.8. O sea, tendríamos el diámetro a tener en cuenta a 16 milímetros, ¿no? Lo cual me deja ese tipo de holgura para evitar esa deformación que por la presión del cemento y por la presión de la temperatura tenga esa deformación. Y eso ya son aplicativos que se tiene, que simplemente uno coloca los valores y directamente ya le da el resultado, ¿no? Anteriormente uno tenía que calcular, ¿no? Tenía que sentarse, tomar su calculadora y tendría que sacar los valores, ¿no? Pero sin embargo, hoy ya las aplicaciones te dan, ¿no? El tipo de tubería, el tipo de cable, ¿no? El tipo de consideraciones de deformación que puede tener la tubería, ¿no? Bien, hasta ahí alguna consulta. ¿Alguna consulta? Profesor, Sí. con respecto a los cables que pueden salir de una tubería, ¿sabe el número de cables que pueden salir? Porque tengo entendido que no pueden salir más de, no me acuerdo, 4 creo, 3. A ver,
¿O son por lo tubos general, que salen desde las paredes de los techos? No recuerdo bien esa parte. a ver. Como le decía, ¿no? El que va a hacer, por ejemplo, va ya a poner la losa de cemento en el techo, ¿no? El que comienza a colocar siempre es tubería de 1 pulgada, ¿no? Al final la tubería de 1 pulgada tiende a ser alimentación eléctrica para lo que son luminarias o cualquier dispositivo que va a estar empotrado en el techo, ¿no? ¿Cuáles son los dispositivos que pueden estar empotrados en el techo? Tengo en consideración lo que vienen a ser los sensores contra incendio, ¿no? Tengo en consideración lo que podría ser, ¿no? Algún equipo, aparato de sensar, ¿no? O de transmisión, como podría ser un wireless, un access point, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Quién es el que consume mayor energía? El que va a consumir mayor energía va a ser justamente la parte luminaria, porque la luminaria es la que va a tener, digamos, si tomamos en cuenta máxima iluminación de un pasadizo, va a consumir no más de 100 watts, ¿no? Los equipos, los sensores, por ejemplo, un dispositivo contra incendio, cuando esté operativo en alarma, ¿no? Consume aproximadamente, bueno, de corriente son 40 miliamperios y más el voltaje que son 24, tenemos ahí 16, 96, no, va cerca de 0,96 amperios, hasta 1 amperio. Perdón, 0,96 de potencia, hasta 1 watt de potencia. No te consume mucho. Y si pongamos un equipo inalámbrico para lo que es un access point, ¿no? Esos de ahí no te va a consumir, son 15 watts. A comparación, la luminaria es el que va a trabajar. Esa luminaria necesita lo que vendría a ser 2 líneas de conexión, ¿no? Y previamente por ahí venga la línea del interruptor. Máximo, como tú habías mencionado, a veces hasta 4 líneas, ¿no? Las 4 líneas te hacen trabajar que el tubo, supongamos que le vamos a poner 25 de 1 pulgada, ¿no? Pueda tener en consideración que el tubo sea 25 milímetros y el cable a utilizar para luminaria, ¿no? En toda edificación se le pone el tubo, cable de 14 AWG, ¿no? Que viene a ser la característica común de un cable que puede soportar hasta más de 600. Creo que aquí tengo la referencia de tipo de cable. Cada cable tiene a decir cuánto es su diámetro respectivo. 14. ¿Cuánto tengo de área? Es 2.8. ¿No? Su diámetro total, 3.47 milímetros. Como le dije, hay una fórmula que se involucra radio de tubería, eso se lo puedo pasar, ¿no? Multiplicado por lo que corresponde a pi por diámetro cuadrado sobre 4 por la cantidad de holgura o deformación que se puede decir, ¿no? Holgura que involucraría cuánto dejaría al 60% sobre el radio sobre el diámetro de lo que vendría a ser el cable. Diámetro es pi por diámetro cuadrado sobre 4, ¿no? Y ese valor, a la hora de resultar, me va a decir la cantidad total de cable que voy a pasar. A esta característica 3.47 más una holgura de 40% o 60%, diría que sobrado con 8 cables podía pasar ahí. Entonces, esa referencia es la que al final le tienen que dar a la persona que va a hacer la obra civil. ¿Qué tipo de tubería va a estar trabajando? O viceversa, agarran ustedes y dicen, no, póngale tubería de 1 pulgada toda la losa. Entonces la persona que va a decir dice, no, ¿sabe qué? Por esta tubería solamente puedo pasar lo que vendría a ser 8 cables, no más. Entonces,
esa es la instalación, prácticamente el principio de la instalación eléctrica. O yo te doy a ti el tipo de tubería para que tú tengas previsto para la infraestructura, toda la obra civil que voy a trabajar, o viceversa, tú me dejas la canalización y yo ya sé cuántos cables mínimo voy a trabajar. Si por ahí dije, no, no puedo pasar acá 25 cables, que es lo que yo requiero, entonces ahí es más el dolor de cabeza, decir, ¿por dónde paso las otras tuberías que necesito? ¿No? Entonces, ahí es donde se trabaja ya con las que vendrían a ser tuberías adosadas. Y toda tubería adosada que se trabaja en una cometida tiene que ser la MT, ¿no? Que es la metálica. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? A ver, comentario aparte, ¿no? En tu rato van a ser las 8, ya nos vamos a parar, ¿no? Para que prendan, pongan sus canchitas, todo y vean el partido. Ayer que tuve una reunión, y estábamos viendo sobre todo lo que es antenas autosoportadas de transmisión, ¿no? Vino el concepto de, bueno, el suministro, instalación y operatividad de todo el sistema de radio. Entonces, dentro de esa misma circunstancia dije, oye, un momentito, le dije, el suministro de generación, pues yo necesito saber porque en una obra se identifica para planear, como dicen los programas, definir las partidas y definir todo lo que viene a ser material de suministro y todo lo que viene a ser las horas de efectividad, ¿no? Y también a la vez, ¿cómo se llama? ¿Cuánto es la cuadrilla que voy a utilizar? ¿No? Entonces es mejor definirlo, ¿por qué? Porque eso te pide el programa, en el caso del S10 que se utiliza, ¿no? Y ahí vino las consideraciones. Si yo quiero poner la obra civil correspondiente para esa antena autosoportada, tengo que involucrar, primero, desde el punto de llegada de la estación hasta la alimentación de la antena, voy a poner todo el cable. Pero ahí tengo que generar una zanja. Y de acuerdo a la norma, tengo que involucrar 60 o 80 centímetros. Correspondiente a eso, ¿qué voy a considerar? Voy a considerar tubo de 2 pulgadas, 3 pulgadas, cuál es la definición del cable coaxial que se va a utilizar, otro tipo de cable y otro tipo de diámetro correspondiente. Y a esas consideraciones que si le voy a poner su protección a la tubería, ¿no? Es prácticamente ya un poco de manejo de materiales de construcción, ¿no? Y por otro lado, se tenía involucrado de que esas torres tienen que tener, comúnmente nosotros lo que llamamos una base, el pollo, ¿no? ¿Cuál va a ser esa dimensión del pollo? A tenerse en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque como vamos a anclarla, a definirse su anclaje, eso necesita un anclaje, una definición de las dimensiones del pollo o la base para poder, ¿no? Considerarse, digamos, todo el trabajo de instalación. Porque al final eso no lo va a hacer el electricista, simplemente lo van a hacer la parte de obra civil, ¿no? Y esas características y definiciones lo tienen que dárselo ustedes para construcción, ¿no? Porque por un lado usted dice, voy a poner un pollo de dimensiones 75 por 75, ¿no? Y pone las dimensiones correspondientes para la torre, pero al final la torre es autosoportada, su peso no está adecuado para esa definición de pollo o para esas áreas que se formaron, ¿no? Entonces tendrían que modificar lo que ya habían hecho, ¿no? O también definieron que no, una tubería de 2 pulgadas y al final dijeron, no, ¿sabes qué? El tipo de alimentación requiere lo que vendría a ser el cable de línea casual y el cable de línea de alimentación para los balizajes, ¿no? Entonces, tienen que cambiar todo lo que vendría a ser lo que hayan construido, ¿no? O sea, cuando ustedes construyen, porque le están dejando y la persona debe tomar en cuenta qué es lo que le han dejado, en otras palabras. Y viceversa, es que van a construir, porque tienen que pedir, dame toda la documentación, infórmame o empápame de todo lo que tengo que hacer para yo aclararte y dejarte todo listo para que tú simplemente pases tu cable y asunto saneado, en otras palabras, ¿no? Eso, ¿no? Es ya prácticamente el trabajo dentro de las mismas condiciones de ingeniería civil que se dé. ¿Alguna consulta? Profe, disculpe, si no me equivoco, hoy iba a dar indicaciones sobre el trabajo grupal. Sí, por eso pregunto consulta y ya
Ya sé que algunos están preocupados por el partido, porque ahí habíamos conversado. ¿No? Con su delegado, para ser más específico. ¿Ya? A ver, parte de esas consideraciones ya de las 4 semanas es el trabajo. Dije que se formaba un grupo de 4. Hasta ahora no tengo información si ya tienen su grupo o no. ¿No? Es necesario que me hagan llegar la lista de grupos, ¿no? Para poder definir y así poder definir cuántos trabajos se van a realizar, ¿no? Tienen, me pediría que nos mandaran, por favor, una persona representativa por, por correo electrónico, los nombres de las personas, ¿no? Y así definir cuántos trabajos se van a hacer. Por otro lado, los temas los quería dar hoy día, pero creo que lo voy a postergar para la siguiente clase, ¿no? Y las presentaciones de los trabajos a realizarse, ¿no? Van a ser ya fijadas dentro de la fecha del jueves y viernes. Lo del viernes, lo que en realidad van a generarse en la sesión D, porque hay algunos de sus compañeros, por ejemplo, en esta reunión yo tengo 63 personas, ¿no? De estas 63 personas hay buena cantidad, o tal vez todos, que corresponden a la sesión D. Hay dos sesiones acá, C y D, ¿no? Que el D es en el mismo horario del día viernes, ¿no? No me afecta de que estén todos metidos acá, ¿no? Pero sí me va a afectar que yo quiera ahorita evaluar su trabajo dentro de sus exposiciones o presentaciones dentro de cómo se llama de esta hora de clase, porque al final creo que ni utilizando las 4 horas voy a poder terminar. Pero sin embargo, si dosificamos, si vamos pasando un grupo para el día jueves y el otro grupo para el día viernes, no tendríamos problema, ¿no? Quiero que me envíen, por favor, la lista de los grupos al correo electrónico, ¿no? Ingeniero, Institucional. Sí, te sí, ingeniero, escucho, Franco. yo voy a recopilar los datos en un Excel y yo se lo voy a enviar a usted. ¿Está bien? Mucho mejor, te lo agradezco, te lo Sí, agradezco. sí, yo se lo voy a mandar ¿Ya? solo un Excel nomás con todos los datos. Ingeniero, otra consulta. Bueno, tengo Sí, tres. Uno es la cantidad de alumnos por grupo es 4, nada más, o es más. sí, por 4. Que puede haber un grupo de 5 o un grupo de 3, se puede dar. Ya. Mi otra pregunta, ingeniero, es el tema de de los alumnos que llevan viernes y otros que llevan jueves. ¿En el grupo puede haber alumnos que la mitad sean del jueves y la otra mitad sean del viernes, o solo tiene que ser un grupo de todo de jueves y un grupo de todo viernes? No hay problema, no hay problema. Al Ya, final, como dije, aquí en esta reunión aparecen, bueno, con mi persona somos 64, o sea que hay 63 alumnos que están ahorita dentro de, ¿cómo se llama? De esta sesión. Obviamente de que la relación que yo tengo son 32 alumnos del grupo D y habían 41 de parte del grupo C, ¿no? Entonces quiere decir que están mezclados todos acá. Yo no tengo inconveniente, ¿no? De tenerlos a todos acá. Pero a la hora de la exposición, sí, definimos quiénes se quedan el día jueves a hacer su presentación de trabajo y quiénes van al día viernes, ¿no? Que posiblemente los que están en el grupo C estén el día viernes, no tampoco, no me es dificultoso, ¿no? O como tú dices, estén mezclados 2 del C y 2 del D, y que escogieron el día jueves, tampoco es dificultoso. O escogieron el día viernes, tampoco. ¿De acuerdo? Estamos flexibles en ese aspecto. Tu otra pregunta, van dos. mi tercera pregunta es la siguiente. Justamente acá me acaba de escribir un compañero. Hay dos, tres alumnos que no se matricularon en ningún curso, están esperando la rectificación, que ya mandaron sus datos. Ellos también pueden integrarse en cualquier grupo, ¿verdad? Pueden integrarse, si les sale la ratificación, mejor. Es preferible que estén trabajando para así ya tener su nota y no llegar con la justa a ver cómo lo evaluamos. Está bien, ingeniero. Ya, saqué todas mis dudas. Y la de mis compañeros, si no me equivoco. Ok, ya. ¿Alguna otra consulta? Ok, jóvenes, entonces nos vamos a quedar ahí.
Por si acaso, ya subí la diapositiva 3, las dos diapositivas de la clase, y esta diapositiva de hoy día también está subida. ¿Ya? Ingeniero, un favorcito. ¿Puede agregarme al grupo de Teams, por favor? Yo no estoy agregado al grupo para así descargar los archivos que son de la clase. Ya, pásame ahorita por el chat de acá tu dato para jalarlo y yo, para no estar escribiendo, pásame tu dato, tu apellido y tu nombre. Y ahí te Ya, agrego al grupo. sí, ingeniero. Escríbelo ahí en mensaje de texto, de cómo se llama del team. Ok, ingeniero. ¿Alguna otra consulta? Por si acaso, yo voy a generar la invitación del D. Como ya me pasaron la lista, lo voy a escribir en el D, ¿no? Y para que así también ellos puedan ingresar y cualquier consulta lo hagan por el team, ¿no? No tengo ningún inconveniente, como dije, es el mismo grupo, lo único que como es una buena cantidad, ¿no? De participantes, entonces lo que tuvieron que hacer es dividir el salón en dos, pero al final es virtual, podían ser 100, no hay problema, ¿no? Y lo que sí, como decía, a la hora de tener las evaluaciones correspondientes, es mejor acomodarlos ustedes para que así no tenga dificultades en la cantidad y en el tiempo que se necesita. ¿Ok? Bien, señores, ¿qué hora son? 10 para las 8. Nos vamos a quedar ahí, ¿ya? Espero la relación, Franco, de los grupos. Sí, ingeniero. Máximo el sábado se lo estoy enviando, ¿ya? Por favor. Te agradezco bastante. Ya, no se preocupe. Ya, ok. Ahí nos quedamos entonces, ¿ya? Buenas noches, chicos. Buenas noches, ingeniero. Hasta la otra semana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, bro. Hasta luego, profesor.